Imagen en directo desde Valsequillo, a las puertas de un fin de semana de mucho calor. Ahí pueden ver cómo está ahora mismo la situación en este punto. Ayer los termómetros llegaron a los 34 grados en algunas zonas, pero van a seguir subiendo, sobre todo en medianías del sur de Gran Canaria, donde el domingo podrían superar los 42 grados. Las islas están en alerta por temperaturas máximas en el primer calentón del verano, que había tardado, por cierto, en dejarse sentir. ¿Qué tal? Buenas tardes. La peor noticia del día nos llega desde Japón con el atentado mortal contra el ex primer ministro del país, Shinzo Abe, que murió por los disparos de un radical mientras daba un mitin en plena calle. El sospechoso está detenido. Perteneció a las tropas niponas y usó un arma de fabricación casera. Japón, uno de los países más seguros del mundo, está conmocionado. Un magnicidio recogido casi en directo. Varias secuencias captan el momento del atentado en un país donde las armas están muy restringidas y en donde es habitual que los políticos den mítines a pie de calle. El asesino fabricó una especie de escopeta con unos tubos con los que efectuó 2 disparos. Pese a que fue inmediatamente trasladado a un hospital, los médicos no pudieron salvarle la vida. Abe era enormemente popular en Japón, donde fue primer ministro, el que más tiempo ha ostentado el cargo. Y hablaremos también de la subida de precios generalizada que está recorriendo el mundo como una segunda pandemia. Desde Corea del Sur hasta Chile, donde no registraban una inflación tan alta desde hace 28 años y están sufriendo sus consecuencias directamente en sus bolsillos. Mientras en Europa la bolsa sigue su tendencia bajista, igual que el euro, que baja su cotización respecto al dólar. Pero, ¿es esto un problema o una ventaja? Hoy vamos a hablar de los peligros de la economía en tiempos de inflación. Mientras en el Reino Unido se han congregado muchas personas a hacer leña del árbol caído y a despedirse con mofa de Boris Johnson. Pero siguiendo con la metáfora, el árbol no está caído del todo porque sigue al frente del gobierno y pretende hacerlo hasta el otoño. La cuestión es si lo logrará, porque en las filas de su partido se alzan voces que han iniciado una campaña para impedirlo y piden que sea su segundo quien lo ocupe provisionalmente. Estábamos diciendo que está llegando el primer episodio de calor importante del verano. De hecho, ya estamos en alerta por altas temperaturas. Hasta 40 grados se esperan en algunos puntos de las islas. Precaución, por tanto, este fin de semana, sobre todo en las medianías. En una de las zonas donde más se está notando está Nacho Egea. ¿Dónde, Nacho? Cuéntanos. Así es, Roberto, estamos viviendo sin duda la primera ola de calor de este verano. Nos encontramos en Tenteniguada, en Valsequillo. Para que se hagan una idea, esta mañana a eso de las 11 hacía unos 38 grados. Ahora están marcando los termómetros aproximadamente los 45 grados centígrados. El gobierno de Canarias ha decretado alerta naranja para la isla de Gran Canaria y Tenerife y alerta amarilla para las islas de Fuerteventura, Lanzarote y la isla de La Palma. En Tenerife, donde va a haber esas fuertes temperaturas, esas altas temperaturas, va a ser sobre todo en el sur de la isla, en Adeje y en Arona. Según AEMET, estas altas temperaturas continuarán hasta el próximo lunes. Y por delante tenemos un fin de semana con todavía más calor, porque esto va en aumento claramente. Antonio. Sí, acaba de apuntar Nacho que se espera que estas temperaturas sigan aumentando hasta el lunes. Bueno, efectivamente el fin de semana va a ser con calor y el domingo más calor que el sábado, o sea que la cosa está complicada, pero bueno, es lo que mucha gente también estaba pidiendo cuando teníamos frío, bueno, no tanto calor las semanas pasadas, estamos pidiendo... Cuando estaba casi lloviendo decían, ya habrá calor y nos quejaremos. Bueno, pues ya estamos en esa. Exacto, bueno, vamos a ver imágenes de lo que llevamos de día, Roberto, porque tenemos varias características que son claras en este episodio de calor. Por ejemplo, esto que estamos viendo, ese sol y esa calima que se empieza a notar. Estas son imágenes de hoy en Lanzarote, que se empieza a notar en los cielos de la gaseosa de Lanzarote, de Fuerteventura, de Gran Canaria, incluso también de Tenerife. Durante el fin de semana esa calima se va a ir aumentando incluso a todo el archipiélago, llegará también a La Palma, El Hierro y La Gomera. Esta es la mejor forma de pasarlo, ahí en la playa, cerca del mar, porque tenemos las nubes del alisio que siguen estando, pero que están a una cota cada vez más baja. Ayer lo dejábamos en 1000, en 800 metros, están bajando, incluso el domingo llegará a 400 metros de altitud. Por tanto, en las costas del norte de las islas y costas muy bajas,
tendremos cierto respiro. Fíjate la previsión para los próximos 3 días, no solo Canarias, sino también la península, que ayer ya estaban en 40 grados en algunos puntos, pasaron de las tormentas al calor también extremo. Durante todo el fin de semana, y como apuntaba Nacho, incluso también el lunes, estaremos en esos colores. Esto es 925 hectopascales, equivale a las medianías, 800 metros de altitud, bueno, colores con temperaturas muy altas en esas medianías, que incluso un poco más, no a la costa, pero bueno, en altitudes un poco más bajas las temperaturas pueden ser mayores. Vamos a ver la previsión directamente ya para el sábado, donde vamos a ver que seguimos con esos vientos alisios, viento del nordeste que, como decía antes, está a cotas bajas en las costas del norte de las islas, por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria o en el norte de Tenerife, también en Anaga tendremos cierto respiro muy cerca del mar, también en el nordeste de La Palma, pero en el resto vamos a tener mucho sol y mucho calor. Especial atención, como tú decías antes también, a las medianías del sureste, suroeste, sur y sureste de Gran Canaria, toda la parte sur de Gran Canaria, esas medianías donde los termómetros el mañana sábado podrían incluso alcanzar y superar los 40 grados. Vamos a ver las temperaturas máximas previstas para todo el archipiélago. Fíjate en esos colores rosas, naranjas, rojos. Bueno, cuando llega el roso ya empieza a sudar. Exacto. En La Palma, temperatura máxima prevista 34 grados, 33 en El Hierro y en La Gomera. En Tenerife podríamos incluso llegar hasta los 36 grados en esa zona sur-sureste de la isla. En Gran Canaria, de 38 a 42 grados, como vemos en toda la mitad sur de la isla, se libra la costa del suroeste y fíjate, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, como podríamos estar en el entorno de los 37, 36 grados para el sábado. Y vamos a ver también la previsión para el domingo. Como te decía, la principal novedad del domingo es que las temperaturas van a aumentar, pero esa cota, esa cota de inversión térmica del viento alisio va a bajar incluso a los 400 metros, que es algo también extraordinario. Entonces, seguiremos con esa posibilidad de tener algún respiro al calor en las costas del norte de las islas, sobre todo norte de Gran Canaria, norte de Tenerife y nordeste de La Palma, pero de resto, como vemos, esos soles con un color diferente es Calima. Calima, que va a extenderse el domingo para todo el archipiélago. Y estas son las temperaturas máximas previstas para el domingo, que entre el domingo y el lunes puede ser el episodio máximo de calor. Por ejemplo, hasta los 38 grados podríamos llegar en puntos del sur-sureste de Tenerife y hasta los 43 grados en ese punto que estamos tomando como referencia, San Bartolomé de Tirajana, las Tirajanas, las medianías del sur. Hemos pasado de 30, 31, 32, 33, hoy estamos ya en 36 y el domingo podríamos incluso llegar a los 43. Domingo, lunes todavía la cosa podría ser mucho peor. Gracias, Antonio. De nada. Bueno, pero hoy, fuera de Canarias, el foco de atención está en Japón, tras el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe, donde mientras superan la conmoción tratan de averiguar los motivos del único detenido por el momento. Un ex soldado en paro que habría cometido el atentado con un artefacto de fabricación casera. Fueron sus últimas palabras antes de ser tiroteado en un mitin en plena calle. Y un segundo después, otro disparo. Así era asesinado el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, de 67 años. Ocurrió en la ciudad de Nara como parte de la campaña para las elecciones previstas de este domingo. 2 disparos fulminantes. Fue trasladado en parada cardiorrespiratoria al hospital, donde los médicos tan solo pudieron certificar su muerte tras valorar 2 heridas graves en el cuello. La policía detuvo a este hombre, antiguo miembro de las fuerzas de autodefensa japonesas. Al parecer disparó por la espalda con esta arma de fabricación casera, un país que tiene una de las leyes más estrictas, de ahí que Japón tenga la cifra más pequeña de víctimas por armas de fuego del mundo, con una media de 10 al año. El primer ministro de Japón aseguraba que no se puede aceptar este acto violento previo a unas elecciones que son la base de la democracia, pero son muchos los líderes políticos que han mostrado sus condolencias. Nuestra condena total y absoluta a este terrible atentado que ha acabado con la vida del ex primer ministro Abe. Abe asumió el cargo en 2006 como el primer ministro más joven de Japón desde la Segunda Guerra Mundial, cargo del que se retiró en 2020. Y la guerra en Ucrania vuelve a mostrar hoy su peor cara, la de civiles inocentes muertos por los bombardeos indiscriminados de las tropas de Putin. Y eso a pesar de que Rusia ha anunciado una pausa operativa de sus tropas en Ucrania. Nueva masacre de civiles en Kharkov. Este hombre llora desconsolado junto a su esposa. Su hijo trata de llevárselo diciéndole que ya no puede hacer nada más por ella. Un móvil suena justo al lado de otra de las víctimas. La fallecida estaba sentada en este banco cuando la metralla la alcanzó. En total fallecen 3 personas tras impactar 2 misiles en este edificio residencial.
En esta ambulancia atienden a los 5 heridos que también deja el bombardeo. Sentí que me golpeaban la cabeza y la pierna, me toqué la cabeza, sentí que me goteaba sangre y luego corrí hacia mi casa, dice este residente. También en Kharkov, otra escuela infantil vuelve a ser objetivo de las tropas rusas. Los rusos han destrozado por la noche la escuela, arruinan el futuro de nuestro país, asegura su directora. Vladimir resulta también herido en este otro bombardeo ruso en Kramatorsk. Al menos una persona muere y decenas son trasladadas a centros hospitalarios tras caer varios cohetes en el corazón de la ciudad. Lejos de detener su ofensiva, Putin vuelve a retar a Occidente. Escuchamos que quieren derrotarnos en el campo de batalla. ¿Qué puedo decir? Que lo intenten, manifestaba el presidente ruso. Zelensky vuelve a insuflar ánimo a la población. Nos daban 3 días de supervivencia y ahora estamos luchando por el 5.º mes. Eso significa que somos capaces de hacerlo, asegura. Y como muestra de ello, el gobierno ucraniano difunde estas imágenes con la bandera de la nación ondeando en la isla de las serpientes tras recuperar su control. Esta guerra nos deja también historias personales llamativas, como la de un bombero alemán que cambió sus vacaciones en Tailandia por seguir haciendo su trabajo en Kharkov. Los bomberos salen a toda prisa para cubrir un incendio en la ciudad de Kharkov, pero entre ellos hay uno que no es ucraniano. Mi nombre es Nils Stahl, soy de Alemania, soy funcionario de la ciudad de Nuremberg. Este bombero profesional cambió sus paradisíacas vacaciones por trabajar como voluntario en un país en guerra. Me sentí un poco culpable de estar tirado en la playa de Tailandia mientras pasaba algo así y por eso decidí venir aquí para ayudar directamente, cuenta Tal. Su familia intentó disuadirlo ante el peligro que implicaba trabajar en una de las ciudades más bombardeadas de Ucrania, pero los férreos principios de este bombero alemán pudieron más. Si quieres vivir en un mundo civilizado, tenemos que hacer algo y estoy orgulloso de permanecer aquí, en el lado correcto de la historia. Y así, con las sirenas que alertan de un nuevo servicio, Toll interrumpe la entrevista para continuar con su labor desinteresada en Ucrania. La invasión de Rusia a Ucrania ha centrado los primeros discursos de la cumbre del G20 que se celebra en la isla de Bali, un foro que se ha marcado como objetivo mediar en esta guerra y en los problemas mundiales derivados de ella. Mientras Indonesia, país anfitrión de la cumbre, instaba a ayudar a poner fin a la ofensiva rusa. Al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que rechazó lo que ha calificado como críticas delirantes de Occidente sobre la guerra en Ucrania. La guerra es en gran parte causante de los problemas económicos que azotan a muchos países del mundo. La inflación sigue siendo muy grande y en algunos países hace que los precios cambien casi de un día para otro, obligando a los ciudadanos a cambiar de hábito. A esto se unen términos como el de la variación del valor del IBEX 35, las devaluaciones del euro frente al dólar. Es raro el día que no escuchemos hablar del IBEX 35, pero ¿qué es realmente? El IBEX es un índice de referencia del mercado que está formado por las 35 empresas, por eso se llama IBEX 35, con más dinero que cotizan en las 4 bolsas españolas. Si el índice baja, significa que se entra en una etapa de recesión, pero ¿cómo afecta a nuestro día a día? Reflejan casi todos los sectores de la economía, la banca, la tecnología, productos médicos. Decirnos cómo está el mercado, el valor, los precios y la rentabilidad de las empresas que lo forman. Así, los países y las demás empresas saben dónde pueden invertir sus dinerillos y ganar más dinero. Todo en un contexto de creciente temor a una crisis energética en Europa que se tradujo en el menor nivel del euro frente al dólar desde finales de 2002. El euro se ha depreciado respecto al dólar. Tú a lo mejor consigues una rebaja en los productos que estás comprando fuera, como por ejemplo el gas, pero si después lo tienes que pagar en dólares y el dólar te sube, entonces es como el que tiene tos y se rasca, al final te quedas en el mismo sitio. Se compra 3 kilos de tomate, ahora hay que comprar 1,5 kilos. Por lo que uno compraba antes, ahora se compra solamente la mitad. Solo lo básico. Son consumidores de Chile y Turquía. Este último país enfrentaba ya una crisis económica, pero este año la tasa de inflación supera el 78%, la cifra más alta en 24 años, elevando los precios del gas, gasolina y diésel en un 300%. Bueno, vemos cómo afecta estos datos macroeconómicos a los ciudadanos. ¿Es bueno o malo que el euro valga más o menos que el dólar?
¿Qué implicaciones tiene que baje el IBEX 35, que pierda valor? Javier Santa Cruz es profesor del Instituto de Estudios Bursátiles. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la bolsa cae y los inversores pierden. Eso lo entendemos, pero ¿realmente en qué nos afecta a los ciudadanos que no invertimos en bolsa que sube o pierda? ¿Nos debería importar? Nos debería importar porque en el mercado están cotizando las principales empresas que dominan nuestra economía. Los bancos, las energéticas, las hoteleras, las compañías de infraestructuras, de redes, de consumo masivo. Es decir, eso es un buen termómetro de lo que está pasando en la economía. De hecho, la bolsa históricamente siempre se ha comportado de manera adelantada al crecimiento económico y, por tanto, si se producen caídas importantes como las que estamos ya viviendo en las últimas, prácticamente desde principios de año, a pesar de que los mercados han estado muy altos, han subido mucho en los últimos 10 años, desde luego es un indicador bastante certero de que en los próximos meses, en los próximos trimestres, por un lado, vamos a tener probablemente unos ritmos de crecimiento muchísimo menores o incluso tenemos que podamos entrar en una recesión que pueda ser más corta, más larga, dependiendo de cuánto de contundentes seamos a la hora de aplicar políticas que lo que hagan sea reducir el enorme crecimiento de los precios actuales. Claro, y luego está el mercado de divisas. ¿Es malo en sí mismo que el euro baje respecto al dólar? Pues sí por varias razones. La primera porque los productos que exportamos desde Europa no dependen del valor, en este caso de que tengamos un euro más barato, sino todo lo contrario. Son productos que tienen una demanda cautiva en el exterior. Por ejemplo, nos pasa con todos los turistas, ¿no?, que tenemos en nuestras islas o que tenemos en otros lugares turísticos europeos. La mayor parte son extracomunitarios y ahí lo que importa es que estamos exportando un producto devaluado, con lo cual la fortaleza del euro, sobre todo del euro contra el dólar, en los años anteriores hizo que nuestro ahorro frente al exterior, nuestro superávit comercial y en términos de cuenta corriente, es decir, teniendo en cuenta todos los intercambios con el exterior, lo tuviésemos en máximos históricos y que eso ha sido lo que le ha dado fortaleza al euro para que tuviésemos confianza en la moneda única y desde luego para que no nos fragmentásemos como podía haber sucedido en la crisis a partir de los años 2010, cuando se produjo la crisis de deuda. Entonces, que el euro esté fuerte o no es muy importante, nos conviene mucho la fortaleza del euro, no perjudica un euro caro a nuestras exportaciones, sino todo lo contrario. Pues esto es algo además que es un poco, podría ser contraintuitivo. O sea, la gente piensa que cuanto más barata esté una moneda, mayor es la capacidad de exportación, y no es así. Es decir, lo que estamos viendo es que es justo lo contrario en el caso de Europa. Es decir, en el caso de Europa se nos encarecen de tal forma las importaciones que todo el posible beneficio que podría tener unas exportaciones más baratas, pues nos lo estamos comiendo de manera prácticamente automática, y eso es un enorme perjuicio para todos. Y después está la inflación, porque, claro, he hecho una comparación que no sé si parece adecuada. Estamos como una segunda pandemia, una pandemia económica que viene a ser esta inflación que está recorriendo prácticamente el mundo entero. ¿O hay países que se están salvando de esta situación? Bueno, de la inflación, en el caso de Europa es generalizada y en unas tasas bastante parecidas a las que tenemos en España, o sea que en ese sentido no hay tantas diferencias. Las diferencias están en el caso de Francia, que es con quien tenemos más diferencia, que son casi 4 puntos, pero en el resto son diferencias de 1,5 puntos, 2 puntos o incluso menos. En el caso de Estados Unidos, la inflación también está siendo muy intensa, lo tenemos también en otros países occidentales, y por tanto el problema de esta pandemia inflacionista, como usted lo llama, es que no se soluciona con las mismas herramientas con las que hemos tratado la pandemia o con las que tratamos la crisis del 2008. Es decir, son recetas completamente distintas, y el riesgo es que en muchas ocasiones, sobre todo este tipo de crisis, las grandes crisis inflacionistas, pasan frecuentemente, pero pueden pasar mucho tiempo sin que sucedan. Entonces, la última que tuvimos fue en los años 70, precisamente la que hemos llamado siempre la crisis del petróleo. No fue más que una crisis gravemente inflacionista, donde alcanzamos tasas de incluso de casi el 30% de inflación. Entonces, en ese sentido, lo de hoy, tristemente estamos repitiendo
unos cuantos errores de los que se cometieron en la crisis de los 70 y, por tanto, ahora es el momento de replantear las políticas económicas para frenar cuanto antes la inflación, y la única manera de frenar la inflación de verdad es subiendo los tipos de interés y haciéndolo con contundencia. Es decir, eso es lo que necesitamos, que en las próximas semanas, concretamente en los próximos días, el Banco Central Europeo tiene que decidir cuánto va a subir el tipo de interés. Entonces, cuanto más lo pueda subir, mejor será para controlar la inflación, para que esa presión inflacionista no se traslade a las negociaciones salariales, a las pensiones, a los salarios públicos y a otras partes, que sería, pues evidentemente, convertir ya la inflación en prácticamente permanente. Bueno, pues Javier, volveremos a hablar cuando eso ocurra, porque evidentemente los que tengan hipoteca, los que tengan algún préstamo, muchas personas, esa medicina les va a resultar muy amarga. Lo hablaremos cuando toque. Gracias, Javier. Un placer, gracias. Bueno, Reino Unido se levanta hoy con muchas incertidumbres tras la dimisión del primer ministro. ¿Cuánto tardarán los conservadores en elegir al nuevo líder? ¿O aguantará en el cargo Boris Johnson hasta entonces como primer ministro? Muchos apuestan a que no. Our future together is golden. Thank you all very much. Nuestro futuro juntos es dorado. Muchas gracias. Últimas palabras del primer ministro antes de regresar a Downing Street para convocar la primera reunión del nuevo gabinete. Ahora todas las miradas están puestas en ellos, los miembros del Partido Conservador. Algunos medios británicos apuntan que la elección del nuevo líder será a principios de septiembre. A preguntas de los periodistas, no quisieron avanzar posibles candidatos. Ben Wallace sigue estando en todas las quinielas. El ministro de Defensa asegura que seguirá trabajando y que la dimisión de Johnson no será ningún riesgo para los intereses del país. Además, ha anunciado que se mantendrá el apoyo a Ucrania. It is important to continue the effort to support Ukraine. A las puertas de la residencia oficial, decenas de ciudadanos celebraban el adiós de Boris Johnson, pero otros, en cambio, lamentan su marcha. Olivia asegura que necesita irse y dejar que alguien realmente se haga cargo de todo esto. Sally dice que debería quedarse porque en este momento hay muchas cosas en el aire y debería resolverlas. Otros, en cambio, aseguran que debería haber sucedido hace mucho tiempo y ni siquiera debería haber estado en el Parlamento. Ha hecho algunas cosas buenas, pero otras cosas no tan buenas, asegura Pauline. Para esta enfermera es vergonzoso. Europa se está riendo de nosotros, estoy segura. Con Johnson o sin él, países como Estados Unidos no han tardado en afirmar que la alianza seguirá fuerte. En cambio, Rusia ha aprovechado la situación. Su embajador en Reino Unido asegura que su caída es consecuencia de la política beligerante del mandatario. Nos centramos ahora, como cada viernes, en el continente africano con nuestro colaborador Pepe Naranjo. Pepe, en Senegal están en plena celebración de la fiesta del Cordero, pero tenemos una noticia de última hora que se acaba de producir. Ha fallecido en Barcelona el expresidente angoleño José Eduardo dos Santos, que llevaba 2 semanas ingresado en nuestro país. Su familia, fíjate, no quiere que el cuerpo se entregue a su país, pues sospecha que puede haber sido asesinado. Más inestabilidad para esta zona todavía, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que se ha enredado, ¿no? Esta muerte de dos Santos, que era algo que ya parecía una muerte anunciada, por así decirlo, porque llevaba ya un par de semanillas bastante grave, ingresado en la clínica Tecnon, en coma, exacto, en la clínica Tecnon de Barcelona, estaba ingresado. Y bueno, él vivía en Barcelona desde el año 2019. Y según su hija, ha hablado de intento de homicidio, señala al médico, a la segunda mujer de dos Santos. Él empeoró mucho después de un último viaje que hizo a Angola, acusa, digamos, a este gobierno de haber propiciado esta muerte por motivos políticos. Pero el hecho es que hoy se pasa una página muy importante en la historia de Angola. Dos Santos fue presidente del país durante casi 40 años, fue uno de los presidentes más longevos. Y hay que recordar que Angola es el segundo país productor de petróleo de África, no es cualquier cosa, y que la hija de dos Santos, Isabel dos Santos, es la mujer más rica de África y ha estado envuelta en algunos escándalos de corrupción. Veremos cómo evoluciona esta denuncia de intento de homicidio y qué pasa con el cadáver de dos Santos. Parece que él había pedido ser enterrado en Barcelona, pero Angola va a querer probablemente un funeral de Estado y llevarlo de vuelta al país. Veremos qué pasa. Bueno, pero vamos a hablar de esa fiesta del Cordero que hoy celebran miles de musulmanes. Ellos dicen el día de Hajj
o el día de Arafat. Este año el fin de las restricciones ha devuelto la tradicional imagen de miles de personas. La vamos a ver realizando el camino a la Meca. Pero la inflación, que afecta a gran parte del mundo árabe, ha disparado los precios, por ejemplo, de la carne de cabra y oveja. Poco a poco comienzan a llegar a la Meca los peregrinos. Antes de entrar en la mezquita para cumplir el ritual, se congregan en el monte Arafat, donde se cree que el profeta Mahoma pronunció su último sermón. Más de 1 millón de fieles pasarán por aquí en los próximos 5 días, un ritual que este año se ha podido retomar después de 2 años con restricciones por la pandemia. Nos sentimos muy bien y es una alegría poder volver, celebra este peregrino. Y es que una vez en la vida la ley musulmana impone visitar la mezquita de Namirat. Por eso, durante estos días, musulmanes de diferentes países llegan a la Meca para cumplir la tradición. Hemos esperado durante muchos años, dice este otro peregrino. Una festividad en la que tradicionalmente se consume mucha carne de oveja o cabra, pero los altos precios han frenado las ventas. Los comerciantes aseguran que no pueden bajar los precios por el alto coste de los alimentos del ganado. Vine a revisar los precios y son increíblemente altos en comparación con el año pasado. Me voy, no puedo pagarlo, asegura este cliente. Una misma situación que se repite en muchos países. En Egipto, por ejemplo, el coste de la carne de oveja ha subido un 50%. En Líbano, la población sufre desde hace 3 años la escalada de precios. En Túnez, las familias deciden si comprar fruta o carne. Pues ya ven, me imagino que también en Senegal, Pepe, se estarán atando a esa subida de precio, ¿no? Esto es una pandemia mundial, decíamos, una pandemia económica. Exactamente, ¿no? Aquí estamos hablando de unas tasas de inflación elevadísimas, ¿no? Y eso se está notando, ¿no? Es muy curioso porque cuando se acerca el Eid el Kebir o la Tabaski, como se le llama aquí en Senegal, la fiesta del Cordero, que es la gran fiesta, porque la gente lo entienda, vendría a ser un poco como la Navidad para nosotros, ¿no? En el mundo musulmán. Y cuando se acerca, la ciudad de Dakar se llena de corderos, es increíble, ¿no? La imagen ahí por todos los rincones, como ocurre en muchas ciudades de mayoría musulmana. Y este año lo que cuenta la gente es que estos corderos están aguantando mucho más tiempo ahí a la espera de ser vendidos, porque precisamente la gente no tiene dinero o lo es muy caro y están esperando a ver si en el último momento bajan un poco los precios, ¿no? de ese ganado. Durante el día de la Tabaski, que será este domingo, los musulmanes aquí, pues es la tradición matar cada uno de ellos un cordero, con lo cual ese día van todos a la mezquita, rezan y luego se juntan. Es una fiesta muy bonita, se juntan los vecinos, se perdonan las posibles ofensas del año, se visten con sus mejores galas y se van a visitar unos a otros, ¿no? Yo creo que es como un poco como nuestra Navidad, pero es verdad que este año se está viendo un tanto enturbiada por esa subida de precios que va a impedir que haya, digamos, esas grandes degustaciones de comida que hay normalmente todos los años. Claro, además la gastronomía allí, no sé si tiene aparte del cordero alguna especialidad, pero vamos, debe ser un festín, pues si lo estamos comparando con la Navidad, me imagino que será un atracón tremendo, ¿no? Sí, no, es que tú piensas que hay familias en las que se matan hasta 2 y 3 corderos, ¿no? Normalmente aquí el plato nacional es el arroz con pescado, pero ese día en la tradición es comer cordero, ¿no? Es comer carne, ¿no? Con lo cual es una celebración muy, muy especial. Luego también se elaboran algún tipo de postres especiales, las bebidas típicas de aquí a base de hibisco o de baobab, y luego sobre todo el hecho de compartir, ¿no? De pasar tiempo juntos todo el día, ¿no? Y se hacen fotos y se van a ver unos a otros, ¿no? Es una fiesta en la que hasta las disputas políticas o las rencillas que puede haber entre ellos pues se dejan un poco a un lado y se aprovecha pues ese momento un poco de paz y de armonía. Pero ya te digo que este año todo está complicado en el mundo, ¿no? Pero aquí también y desgraciadamente con esa subida de precios veremos a ver si en todas las mesas hay la cantidad suficiente de postres y de comida para todos. Bueno, pues habrá que celebrarlo. Oye, que lo disfrutes, si te invitan, tienes la suerte de que te invitan a comer, a pasar la fiesta del Cordero en alguna casa, que seguramente sí. Pepe, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, gracias a ti. Bueno, y nos vamos hasta Colombia, donde un accidente de tráfico se ha convertido en la felicidad de mucha gente. ¡Me llegó las Navidades para el 24! La Navidad para ellos es que vuelque un camión repleto de cerveza junto a su pueblo. Acudieron por decenas inmediatamente al lugar del accidente a echar una mano a las cervezas.
porque al conductor nada, él mismo se quejaba a través de las autoridades de que nadie le prestó atención. Por suerte no sufrió heridas graves. Bueno, y hoy para terminar vamos a hacer un recorrido por el río más largo de África y, por lo menos cuando yo lo estudié, del mundo, el Nilo. Atraviesa 11 países y en todos ellos tiene un significado distinto, significado que trata de explicarse en esta exposición que se ha abierto en el Cairo y que recoge las obras sobre el Nilo de varios artistas y fotógrafos africanos. Una propuesta magnífica para este verano. Así les dejamos, llega la información de la mano de Telenoticias 1, nosotros volvemos el lunes a partir de las 2 de la tarde. ¡Feliz fin de semana!